Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Como siempre, espero que estén pasando un día increíble y llenos de energía. Para los que son nuevos por aquí, un saludo especial. Y para los que ya son parte de esta comunidad, gracias por su constante apoyo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima especulación y debate en el mundo del entretenimiento, la supuesta venganza de Kerem Bürsin después de su ruptura con Hande Erçel. Sí, lo sé, el título es un poco jugoso, y lo he puesto a propósito para captar su atención. Pero no se preocupen, vamos a analizarlo con calma, con datos, con información contrastada y sobre todo con respeto. Este vídeo va a ser como una investigación, donde vamos a desentrañar los detalles, las pistas y las señales que podrían sugerir si realmente hubo o no una venganza por parte de Kerem, o si simplemente estamos ante una serie de coincidencias y malentendidos. Vamos a echar un vistazo a los eventos que siguieron a la ruptura, a las declaraciones, a los proyectos profesionales y a la vida personal de ambos actores para tener una imagen más clara de la situación. Y antes de que me olvide, si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de este tipo de análisis y si quieren estar al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos comencemos a desentrañar este misterio. *** El romance que conquistó el mundo, Love is in the air y la chispa real ***. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas historias que parecían sacadas de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que para deleite de los fans, trascendió la pantalla. La química entre ellos era innegable, la conexión evidente y el romance inevitable. Los dos actores protagonizaron muchísimas portadas de revistas, entrevistas conjuntas y fueron el centro de atención de los medios de comunicación durante un tiempo, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La serie, con su trama romántica y sus hermosos paisajes, se convirtió en un fenómeno global, y la pareja protagonista, en dos de las estrellas más queridas del momento. La serie, que narraba la historia de una joven que busca un beca y se cruza en el camino de un empresario, fue un éxito rotundo. La trama cautivó al público con sus giros inesperados, sus momentos cómicos y, sobre todo, con la ardiente química entre los dos protagonistas. La relación en la ficción se trasladó a la vida real, y los fans enloquecieron. Vídeos, fotos y fragmentos de entrevistas inundaron las redes sociales, alimentando la admiración y el entusiasmo por la pareja. Los fanáticos crearon comunidades dedicadas a ellos, analizaron cada detalle de sus interacciones y esperaron con ansias cada nueva noticia sobre su relación. Los paparazzi y los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de una buena historia, siguieron de cerca cada movimiento de Kerem y Hande. Desde románticas escapadas a lugares exóticos hasta cenas en restaurantes exclusivos, cada aparición pública de la pareja era noticia. Las fotos en las redes sociales, compartidas por los propios actores, mostraban una relación llena de amor, complicidad y felicidad. Los mensajes románticos, las dedicatorias y los gestos de cariño eran constantes, y los seguidores se sentían parte de su idilio. *** Un año y medio de amor, un cuento de hadas con final inesperado ***. Su relación, que duró aproximadamente un año y medio, fue seguida de cerca por sus seguidores, quienes soñaban con verlos casarse y construir una vida juntos. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales y parecían estar muy felices. Los fans se identificaban con ellos, y veían en su relación una muestra de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Sin embargo, como sucede en muchas relaciones, incluso en las más idílicas, las cosas llegaron a su fin. La noticia de su ruptura, anunciada a través de fuentes cercanas a la pareja y sin ninguna declaración oficial, sorprendió a muchos y, como era de esperar, generó una gran cantidad de especulaciones sobre los motivos que llevaron a la separación. El shock fue palpable entre los seguidores, quienes no podían creer que su pareja favorita se separara. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de esperanza de una reconciliación. En un principio se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles y de la presión mediática. Ninguno de los dos actores hizo declaraciones explícitas sobre los motivos de la ruptura, lo que solo alimentó aún más la curiosidad y los rumores. Esta falta de declaraciones oficiales generó aún más especulaciones, y los medios comenzaron
A buscar fuentes cercanas a la pareja para obtener información. Los rumores de que la relación había terminado por problemas de agenda se mezclaron con teorías sobre infidelidades y diferencias de personalidad. Pero con el tiempo comenzaron a surgir ciertas pistas, ciertos indicios que a ojos de algunos sugerían que algo más estaba pasando. Y es aquí donde entra en juego la idea de la venganza de Kerem, un concepto que, aunque dramático, se ha convertido en un tema recurrente en las discusiones de los fans y en el análisis de los medios de comunicación. Asterisco asterisco desentrañando la teoría, realidad o especulación, asterisco asterisco. Para entender mejor esta narrativa, tenemos que analizar lo que sucedió después de la ruptura. Primero hablemos del aspecto profesional. Tras la separación, ambos actores continuaron con sus carreras, cada uno por su lado. Hande Erçel, por su parte, continuó cosechando éxitos en la televisión, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Su capacidad para reinventarse y su carisma innato le permitieron mantener el éxito y atraer a nuevos seguidores. Kerem Bürsin, por su parte, también siguió adelante con su trabajo, participando en diferentes series y proyectos cinematográficos, e incluso se aventuró a explorar nuevos mercados, como el español, donde tuvo una participación destacada en la serie Si lo hubiera sabido, de Netflix. Esta incursión en el mercado internacional fue un paso audaz que le permitió demostrar su versatilidad como actor y ampliar su base de seguidores. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Ambos actores estaban enfocados en sus carreras, trabajando duro y cosechando éxitos. Pero, ¿qué hay de sus vidas personales? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante un tiempo se rumoreó que Hande Erçel estaba saliendo con un empresario turco. Por otro lado, Kerem Bürsin fue vinculado a diferentes mujeres, pero ninguna de estas relaciones llegó a confirmarse oficialmente. Y es precisamente en este punto donde surge la pregunta clave: ¿hubo alguna estrategia por parte de Kerem para vengarse de Hande? ¿Tomó alguna decisión que pudiera interpretarse como una respuesta a la ruptura? Asterisco asterisco análisis de los argumentos, pruebas o conjeturas, asterisco asterisco. Uno de los argumentos que se han utilizado para justificar la idea de la venganza se centra en los proyectos profesionales de Kerem. Algunos analistas han sugerido que Kerem, de alguna manera, habría buscado proyectos que pudieran contrarrestar la imagen de Hande, que se alejaran del tipo de personajes que solía interpretar ella. Sin embargo, esta teoría carece de una base sólida. Los proyectos en los que ha participado Kerem han sido variados y diferentes, y no necesariamente responden a una estrategia premeditada. La elección de proyectos es un proceso complejo que involucra muchos factores, como las oportunidades disponibles, los guiones que le interesan, la dirección que quiere tomar en su carrera y la disponibilidad de tiempo. Es poco probable que un actor elija sus proyectos en función de una estrategia de venganza. Otro argumento se basa en las declaraciones de Kerem en algunas entrevistas. En ocasiones el actor ha hablado sobre su vida privada, sobre sus relaciones y sobre sus experiencias. Aunque nunca ha mencionado directamente a Hande, algunos han interpretado ciertas frases como indirectas o mensajes subliminales. Sin embargo, es importante analizar el contexto de estas declaraciones. Las entrevistas son un espacio donde los actores expresan sus pensamientos y sentimientos, y es posible que algunas frases puedan interpretarse de diferentes maneras. Atribuir intenciones maliciosas a cada declaración es un poco exagerado. Una de las posibles venganzas que algunos mencionan es el presunto romance de Kerem con una actriz, a la que se le ha vinculado sentimentalmente. Los rumores de la relación en el mundo del espectáculo han dado mucho de qué hablar, y se han comparado las situaciones. Sin embargo, hasta el momento, todo ha quedado en especulaciones. La vida sentimental de las celebridades es un tema recurrente en los medios, y es fácil que los rumores se propaguen rápidamente, sobre todo en las redes sociales. Es importante, antes de dar por cierta una relación, que exista una confirmación oficial o pruebas contundentes. Es importante destacar que en todo este tiempo, tanto Kerem como Hande han mantenido una actitud respetuosa y discreta en relación con su expareja. No han hecho declaraciones negativas, no han protagonizado escándalos y han evitado cualquier tipo de conflicto público. Esta actitud por sí sola descarta la idea de una venganza orquestada. Si Kerem hubiera querido vengarse, habría aprovechado la oportunidad para generar polémica, criticar a Hande o involucrarse en situaciones que pudieran perjudicar su imagen. Además, es fundamental recordar que cada persona tiene su propia forma de afrontar una ruptura sentimental. Algunos pueden necesitar tiempo.
Para sanar, otros pueden optar por enfocarse en su trabajo y otros pueden buscar nuevas relaciones. Es completamente normal y válido. Juzgar o criticar las decisiones de cada uno es un poco injusto. Las rupturas sentimentales son situaciones difíciles que cada persona vive de manera diferente. Es importante respetar la privacidad de cada uno y no emitir juicios precipitados. *** Conclusión, desmontando el mito de la venganza ***. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la supuesta venganza de Kerem Bürsin? Pues bien, después de analizar toda la información, mi opinión es que no hay pruebas sólidas que respalden esta teoría. No hay ninguna acción concreta que demuestre que Kerem haya intentado vengarse de Hande. Lo que sí podemos afirmar es que ambos han seguido con sus vidas, cada uno por su lado, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Es cierto que en el mundo del entretenimiento, es fácil caer en la especulación y en el sensacionalismo. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo amplifican los rumores y crean historias que en ocasiones, están muy alejadas de la realidad. Por eso es importante ser críticos, analizar la información con cuidado y no dejarnos llevar por las apariencias. La tendencia a crear narrativas dramáticas y a buscar culpables es común en el mundo del entretenimiento. Los medios a menudo necesitan historias interesantes para atraer a su audiencia, y los rumores, las especulaciones y los titulares sensacionalistas son una forma efectiva de lograrlo. Sin embargo, es importante no olvidar que la realidad es mucho más compleja, y que las historias personales son delicadas y deben ser tratadas con respeto. Así que, en resumen, no hay evidencia de que Kerem Bürsin se haya vengado de Hande Erçel. Lo que sí hay es dos actores que tras una ruptura sentimental, han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su cuenta. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y han construido una carrera exitosa en la industria del entretenimiento. Es importante recordar que las rupturas sentimentales son una parte natural de la vida, y que cada persona tiene derecho a seguir su camino sin ser juzgada ni criticada. Kerem y Hande, a pesar de su separación, han demostrado madurez y respeto mutuo, y han evitado caer en el sensacionalismo. Su comportamiento es un ejemplo de cómo se puede afrontar una ruptura con dignidad y profesionalismo. *** La importancia de la privacidad y el respeto ***. En el mundo actual, donde la información viaja a la velocidad de la luz, es crucial proteger la privacidad de las personas, especialmente de las celebridades. Las redes sociales han facilitado la difusión de rumores y especulaciones, y los medios de comunicación a menudo se enfocan en las historias más dramáticas, incluso si carecen de fundamento. Es importante ser críticos con la información que consumimos, y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Debemos recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos, y que tienen derecho a su privacidad. El respeto mutuo es esencial, tanto en la vida real como en el mundo virtual. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede ser objeto de especulación y rumorología. Sin embargo, también es un ejemplo de cómo se puede afrontar una situación difícil con madurez y profesionalismo. *** Reflexiones finales y perspectivas futuras ***. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya servido para tener una visión más clara de la situación. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem intentó vengarse? ¿O están de acuerdo conmigo en que todo es una exageración? Dejen sus comentarios, sus preguntas y sus opiniones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. En el futuro es probable que Kerem Bürsin y Hande Erçel sigan siendo objeto de interés mediático. Sus carreras profesionales, sus vidas personales y sus posibles relaciones sentimentales seguirán siendo tema de conversación. Sin embargo, es importante recordar que la realidad es mucho más compleja que lo que vemos en los medios. En lugar de buscar una venganza inexistente, deberíamos celebrar el éxito de ambos actores y respetar sus decisiones. El talento, la profesionalidad y la dedicación son los ingredientes clave para construir una carrera exitosa en la industria del entretenimiento. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto. Un abrazo enorme.